Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí tu ayuda RD con un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a estar cambiando el tweeter de la bocina de mi carro, el cual quemó la resistencia, así que me di la tarea de cambiarlo. También te voy a estar enseñando a cómo identificar que tu parlante o bocina funcione correctamente. También te voy a enseñar cómo identificar su positivo y negativo en caso de que no lo sepas. Y por último te voy a enseñar a cómo armar un Twitter por completo. Te voy a enseñar cómo armar su cableado parte por parte. Así que sin más, comencemos el video. Ahora llegada a esta parte vamos a identificar que una bocina funcione correctamente antes de empezar a armar el kitipo. Entonces es bastante fácil, solo tomamos dos pedazos de alambre y lo pegamos en cada polo de nuestro parlante y vamos a identificar cuál es el positivo y el negativo. También vamos a ver si esta bocina funciona correctamente. Entonces sirve para tú poder identificar que la bocina funcione antes de instalarla, porque puede ser bastante molesto que la instales y después te des cuenta que este no funciona. Entonces es bastante fácil, tomas una batería, puede ser AA, AAA, y la pones en ambos extremos. Te fijas que cuando lo conecto, el parlante empieza a hacer contacto hacia afuera. Eso significa que está de manera correcta. Voy a acercar un poco la cámara para que lo veas mejor. Como ves, este se contrae hacia adentro. Eso significa que los polos están opuestos. Si lo ponemos del lado correcto, positivo y negativo, vas a ver como el parlante erupciona hacia afuera. Eso significa que la bocina está buena, y eso me dice que los polos negativos y positivos son estos dos. Ahora que ya sabemos eso, vamos a empezar a armar el cableado de nuestra bocina. Lo primero que vamos a identificar cuál es el cable que viene desde fuera. Esta es la bocina principal. Como ves, el cable que viene desde fuera va conectado a esta bocina, y de esta bocina van los diferentes cables positivo y negativo hacia el tweeter, y del tweeter va a la bocina siguiente. Como ves, hay varias maneras de conectar el cableado de una bocina. Puede ser el paralelo, que es la más común. Esta es la que yo uso. No voy a estar usando lo que es soldadura de estaño porque no tengo. Entonces voy a usar la manera más común, que es pegar el cable simplemente de la bocina, ya que aquí me voy a enfocar cómo lo puedas hacer de una manera práctica y casera. Como ves, tomé el positivo de mi bocina principal y lo llevo hacia el positivo de nuestro tweeter. Asimismo voy a coger un positivo y lo voy a llevar hasta el positivo de mi bocina secundaria. En muchos casos se puede llevar al negativo de la bocina secundaria, que eso sería una conexión en serie de paralelo. Pero en esta oportunidad vamos a hacerlo simplemente en paralelo, que llevamos el positivo de nuestra bocina principal al positivo de la bocina del tweeter. Asimismo tomamos un cable positivo y lo llevamos al positivo de nuestra bocina secundaria. Entonces quedó claro. Asimismo lo tienes que hacer con el negativo. Es prácticamente lo mismo. Tomamos el negativo y lo llevamos al negativo de nuestro tweeter, que viene siendo siempre donde va la resistencia del tweeter. Y asimismo lo tomamos un cable negativo y lo llevamos a lo que es el negativo de nuestra bocina secundaria. Ahora que ya sabemos cómo armar el cableado, solamente nos quedaría armar la bocina y ver el resultado final. Quiero agradecer a los nuevos suscriptores por suscribirse. Esta familia está creciendo cada día más. No olvides compartir el video, darle un me gusta. Eso me ayudaría mucho a crecer como canal.
terminamos el video del día de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y ya sabes, si el problema tiene solución, no hay de qué preocuparse. Y si no tiene solución, entonces ¿para qué sirve preocuparse? Hasta la próxima, amigos.